Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega. En el día de hoy tenemos un invitado estrella que es Marcos Almanzar, teólogo, historiador se pudiese decir, que hoy va a conversar con nosotros con relación al tema de Navidad. Queremos hablar de Navidad, pero desde un punto de vista muy diferente. Queremos hablar de Navidad ya desde el punto de vista histórico, porque yo sé que muchas personas tienden a celebrar lo que es la Navidad, pero ya lo hacen por cultura o tradición, pero no conocen bien el significado. Así que demos la bienvenida a Marcos Almanzar. Gracias, Ángel. Gracias por invitarme a este programa. Me ha gustado mucho lo que he estado viendo, lo que has estado transmitiendo. Muchas gracias. Y me siento honrado, de verdad, de estar aquí. No soy un historiador. Que siempre me gusta ponerle un poquito de malo invitado. Tú le pones el Itevis. Tú siempre le pones el Itevis. Pero sí, me gusta la historia y sí, somos estudiosos de la palabra del Señor. Y siempre es un honor compartir, conversar sobre estas verdades. Claro, claro. No, y qué mejor manera de hacerlo que es ya yéndonos al marco histórico. Porque muchas veces las personas ven las iglesias o ven la fe o ven la historia judeocristiana y la entienden solamente por la Biblia y no entienden que incluso hay un marco histórico, hay un significado de un porqué. Y hay cosas que vamos a aclarar en el día de hoy que yo sé que va a ser bien de provecho. Así que, entrando en materia de una vez, Almanzar, ¿qué es la Navidad? Hablemos de su origen. Bueno, la Navidad tiene varios orígenes. Hay muchas cosas, hay muchas costumbres que se ligaron ahí, que se juntaron, muchas casualidades, muchas coincidencias, muchos hechos fortuitos y digamos también diosidencia, como decimos los cristianos, para traer estas celebraciones que hoy tenemos y que están estandarizadas en el mundo entero. El origen desde el punto de vista cristiano de la Navidad, contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, tiene sus orígenes muy, muy lejos. O sea, estamos hablando que Servio Julio, por ejemplo, el africano, ya por allá, por el año 200 y tanto, ya decía que el 25 de diciembre, en invierno, ¿no? El solsticio de invierno, era la fecha de nacimiento del Mesías, de Jesús. Servio Julio era un historiador influido por Orígenes, porque era amigo de Orígenes, era romano. El teólogo. No, bueno, fue ciudadano romano, pero era africano. Okay. Era del norte de África. Ahora, lo que sí es que él estaba influido por estos cristianos, pero él era historiador. Y en su historia, él era un helenista, era una persona pro el helenismo, o sea, pro la cultura griega. Y en su historia, en sus historias, él dice ya que la fecha de nacimiento del Mesías era el 25 de diciembre. Y coincide. Una fecha que choca mucho, inclusive a nosotros los cristianos no nos gusta mucho, sobre todo a los protestantes no nos gusta mucho esa fecha. Esa parte es bueno aclararla porque se manejan dos fechas posibles entre lo que es el nacimiento de Jesús. O sea, hay algunos que dicen que pudo haber sido en los meses de octubre, otros que son esa versión que está diciendo que fue en diciembre. Según tu punto de vista, ¿cuál tú crees que es la que más se acerca a lo descrito en la Biblia? Ya que la misma Biblia como tal no lo relata específicamente. Si tú me hubiese dicho que tú me ibas a traer para tirarme un gancho, yo no vengo. Mira lo que pasa. Es súper interesante la fecha, esta fecha. ¿Por qué? Porque irónicamente puede coincidir en ambas posturas. O sea, puede ser en Navidad. Sí, puede ser en Navidad. Y te lo voy a explicar rápidamente. A los protestantes no nos gusta mucho eso, sobre todo porque durante la Reforma Protestante, como el papado celebraba en esa fecha y coincide con los Saturnales históricos de Roma, que se celebraba el 25 de diciembre, donde tenía el mayor énfasis los Saturnales, las fiestas de Saturno, y donde se celebraba el nacimiento del Sol Invictus, que ya eso es otro tema. Como esa celebración estaba, y de hecho, los obispos cristianos, una vez convertidos, y los romanos, una vez convertidos, recomendaban que esas celebraciones se celebraran juntas. O sea, de hecho, si tú te pones a ver, Julio I, el Papa,
es quien recomienda y establece tácitamente que el 25 de diciembre se celebre para que no choque con las celebraciones normales que venía la gente que se había convertido, se había metido a la iglesia del romanismo, de todo el paganismo romano, la mitología romana, para que coincida con las fiestas cristianas. Es ese papa que dice, sí, a partir del 25 de diciembre fue el nacimiento de Jesús. O sea, sin embargo, te voy a decir algo. Sustituyeron una celebración por otra. Sí, la sustituyen, pero es lo que te digo, es tan interesante porque puede haber sido, y te lo voy a explicar. En Lucas 2, en el capítulo 2, dice que Zacarías, que engendró a Juan el Bautista, y ese Juan el Bautista que fue anunciado por el ángel y que nació 6 meses antes de Jesús, ese Zacarías era del turno de Abías. Y eran 24 turnos. Si vamos al primero de Crónicas, capítulo 24, vamos a ver que David había establecido 24 turnos sacerdotales, semanales. O sea, cada semana. Es decir, que este Abías, sí, un sacerdote servía por semana. Exacto. O sea, que si la tradición se mantuvo y este Abías le tocaba en esa semana, él era el turno 8, en la 8ª semana. Empecemos por el primer año, entonces ya tú vas a ver que en marzo es probable que él esté sirviendo, reciba el anunciamiento, y 9 meses después, entonces nace Juan el Bautista, y 6 meses después nace el Mesías, nace Jesús. Eso quiere decir que posiblemente, si empezó de primero, si empezamos en el enero nuestro, entonces Jesús sí pudo haber nacido entre septiembre y octubre. Ok. Por lo que te digo, Juan es engendrado en la 8ª semana de esas 24 horas. Hay un problemita. Esos 24 turnos no se dan una sola vez al año, sino que se dan 2 veces al año. O sea que si el otro turno de él no fue ahí, sino que fue en junio, entonces ahí sí Jesús pudo haber nacido a final de diciembre perfectamente. O sea, que ambas teorías... lamentablemente, ambas teorías. No, y esa es una de las cosas buenas. Y la gente tiene que entender que muchas veces, quizá por decisión de Dios o algo, no cree que una fecha tal vez se sepa específicamente como tal. Y por eso no lo especificaba. Pero fíjate que la Biblia sí en otros lugares sí aclara la edad de Jesús, a la edad que fue crucificado, sí. Qué tiempo tomó para... Pero es bueno aclarar algo, porque yo sé lo que pudiera estar pasando por la mente de quien nos ve. No es descabellado pensar que los pastores estaban afuera, como lo habla Lucas y lo habla Mateo, que estaban afuera pastoreando las ovejas cuando fue el Hosanna, Claro. El gloria a Dios en las alturas. No es descabellado. ¿Por qué? Porque la nieve no es constante en Judea, no es constante. O sea, son 100 días de invierno, de ese frío. Pero no te puedo decir que nieva todos los días ni con una intensidad imposible. De hecho, ahora mismo, o sea, hay pastoreo. Ahora mismo. Claro. No, y de hecho, o sea, no es descabellado. La gente dice, no pudo haber sido por las estrellas. No todos los días está nublado, no todos los días de invierno está nevando. O sea, eso no quita nada. No, bien es cierto. Y mira que ahora mismo hay un fenómeno que se está dando, que también hay varias teorías, que es con relación a la famosa estrella de Belén. Ahora mismo estamos teniendo... Está bien, me voy. Si ese es el objetivo, hay formas más sutiles de votar a alguien. No, es bien interesante, porque lo que quiero es como que las personas puedan ver los dos panoramas ya desde un punto de vista más histórico-científico. O sea, estamos teniendo... me gusta tu inquietud, ¿sabes? Hay gente que tiende a separar lo teológico, lo sobrenatural de lo histórico. Claro. Y no debería ser. La Biblia es el libro de la verdad. Y todo lo que es el libro de historia de Israel. Exacto. Hay que aclarar eso. Y es el libro que tiene historia, milagros y enseñanzas. Y todo es verdad. O sea, no podemos separar. Bueno, de hecho, vi a una persona, un cristiano, diciendo, lo que Mateo quiso decir con la estrella es más teológico que histórico. Y no. Todo lo que está en la Biblia lo entendemos. Lo que es histórico es historia. Lo que es poesía, lo que es parábola es parábola. Y lo que son enseñanzas son enseñanzas. Y de hecho,
el tema de la astronomía en su momento era algo fundamental. Porque Dios no solo a él, sino en muchos casos, utilizaba los astros de los cielos para tal vez dar señales. Correcto, eso es lo que digo. ¿Qué pudo haber sido? Porque vamos a ver lo que se está diciendo ahora, la estrella de Belén. Sí, es totalmente posible porque eso es lo interesante de esto. Cuando tú analizas los escritos, por ejemplo, de Johannes Kepler, tú vas a notar, ya estamos hablando del siglo XVII, tú vas a notar que ya él hablaba de esa alineación de Júpiter y Venus. Y de hecho, antes de él, había más gente que lo había dicho, más antes de esa alineación. Y es posible que se dé. ¿Y cuál es la justificación que da? Bueno, que los magos que se movieron de oriente hacia el occidente, que es donde le quedaba Judea, Belén de Judea, le quedaba al occidente, no le quedaba en su terreno. Se fueron moviendo y eso tomó semanas, incluso puede haber tomado meses. Y en ese movimiento, la estrella pudo haber posicionado, o sea, la alineación entre Júpiter y Venus se pudo haber posicionado. Ahora, cuando Copérnico hace este análisis, cuando Kepler hace este análisis, y la gente ahora también lo hace, que ahora mismo se puede hacer, se puede simular con el avance de la inteligencia artificial y de la tecnología. Que se sabe, sin la inteligencia artificial se sabe que este evento ocurrió la última vez hace 800 años. O sea, se puede simular para atrás cuando fue la última alineación. El único inconveniente sería que hubo una alineación, pero en el 2 antes de nuestra era, en el 2 antes de Cristo, en el 2 antes de la era común, en el año 2. Pero ahí complementa que Jesús no nace en el cero. Lo que pasa es que Jesús no nace en el 0. Exacto. Porque hay un problema con el calendario gregoriano, ok. Y eso es otra invitación. Otra historia que es mala. Pero sí en el -4. Nuestra fecha amada es el -4. El 4 antes de la era común. Esa es la fecha que, por consenso, todos entendemos que tanto científica históricamente como por los hallazgos arqueológicos, se entiende que fue el nacimiento el año 0, el 4 antes de Cristo. Ahora, sea usted el jurado, en el 2 hubo este evento. Ahora, ¿qué yo creo? Por ejemplo, yo creo que fue algo especial, fugaz y específico para ese momento. Yo no creo ni en la supernova ni en esa alineación. Eso es personal mío. Yo no creo que haya sido la supernova. Para los que no saben, la supernova ya es el momento de explosión de una estrella. Sí, una explosión que da un brillo igual que otra estrella, que el nacimiento de una estrella. Exacto, que pudo haber sido que se magnificaba el tamaño, pero una supernova tal vez no le iba a dar tiempo a esos reyes de llegar de oriente a occidente, iba a ser muy rápido. Claro, hay varias cosas. Eso, y que cuando analizamos el relato bíblico de Mateo, en Mateo capítulo 2, vamos a notar que la estrella se detiene sobre la casa del Mesías. La estrella se detiene sobre la casa de Jesús, donde estaban sobre el nacimiento. Entonces, ninguno de esos fenómenos astronómicos coincide con esto. Yo creo que eso es algo personal mío. Claro, ahorita se descubre que no, que sí, que pudo haber sido la alineación de Júpiter y Venus, pero personalmente es lo que yo entiendo. Personalmente. Y vamos a hablar ya del personaje central del motivo de la Navidad, porque ahí se dio un dato curioso. O sea, es una fecha de celebración para los que somos creyentes, somos cristianos, porque se celebra el nacimiento de nuestro Mesías. Pero fue una época muy gris y triste en su momento por el tema del decreto. Pero antes de que hubiera un decreto, hay que ver de dónde vino ese decreto. Por ejemplo, eso es lo que quería llegar contigo. O sea, háblanos históricamente de lo que se vivió con el nacimiento, porque sabemos que Jesús incluso tuvo que moverse de una ciudad a otra por el tema de una persecución. Pero todo está dado por esa señal, por la señal de la estrella. El problema viene aquí por la señal de la estrella. Y aprovecho el momento para hacer énfasis, porque hay gente que me ha preguntado, me ha dicho, pero los astros determinan. Será otra la pregunta, pero está bien. No, es al revés. En la Biblia siempre es al revés. Los astros no determinan la vida del hombre. Al revés. Dios da señales en los cielos y en la tierra, aún por medio de astros, cuando hay un propósito de Él cumpliéndose. Dios da señales. Y desde siempre, o sea,
Y lo dicen en Joel, y daré señales en el cielo y en la tierra columna de humo. Y cuando introduce a su hijo da señales y vuelven los ángeles y le adoran y esta señal de la estrella y en el futuro habrá señales también. O sea, Claro. Dios siempre da señales, pero de su propósito, no al revés. Los astros no determinan el propósito de Dios. Ahora, Dios puede usar a los astros y a lo que sea para decir, estoy trabajando con esto. Es una señal. Y esa señal se la dio a estos hombres sabios, que no está mal decirle magos. Y que esos sabios O sea, aparentemente, o aparentemente no, obviamente tenían un conocimiento de la historia del Mesías. Porque Sí, tú no, sí. tú que estudies los astros y de repente tú ves una estrella que está fuera de lo común, tú no la vas a seguir de la Se nada. sabe claramente que Exacto. ellos sí eran tenían- ellos estaban, o sea, de donde vienen, entiéndase, la región Persia, de donde tenían conocimiento de Abraham y de del Mesías. la profecía ¿Por qué? del Mesías. Exacto, de la profecía. Porque él dice, el rey de los judíos ha nacido. Si ustedes ven el capítulo 2 de Mateo, si vamos al capítulo 2, vamos a ver el lenguaje que ellos usan, que es un lenguaje súper conocedor. Ellos dicen, el rey de los judíos ha nacido y su estrella vimos en el oriente. ¿Dónde está? Para que le adoremos. Y la palabra griega que usa ahí, proskineo, es la misma palabra de adorar a Dios que usa en todo el Nuevo Testamento. Proskuneo, que es literalmente postrarse, meter las O sea, manos en pocas palabras se en puede las decir que rodillas. eran cristianos. Bueno, O sea, iban era- a adorar a Dios. Eso se usaba muy poco militarmente y solamente se usaba para César y para adoraciones así, o para Dios o los dioses. O sea, esta adoración, ellos están reconociendo un ente divino. Primero, en la profecía dicen, el rey de los judíos ha nacido. Claro. Ahora, otra cosa que llama la atención al final de ese pasaje, y es bueno volver a retomar, cuando ellos le dicen eso, dice la palabra de Dios que se turbó Herodes y toda su Jerusalén con él. O sea, toda la Jerusalén. Y él llama a los escribas y llama a los fariseos y le dicen, ven acá, ¿de qué están hablando esta gente? ¿De qué es lo que comentan? Y ellos, con conocimiento, le citan Miqueas 5:2 y le dicen, no, lo que pasa es que hay una profecía que dice, y tú, Belén Efrata, que eres la más pequeña, no será la más pequeña, sino que de ti saldrá el guiador, el pastoreador, el rey de Israel, de ti, de Belén. Y cuando Herodes ve eso, dice, oh, es una profecía. Ahora, llama mucho la atención que quienes acudieron a adorar al Mesías no eran los que tenían el conocimiento de la ley, no eran los que estaban en la religión, no eran los que estaban ahí pendientes, metidos en la iglesia, digamos. Sino era gente que sí tenía el corazón dispuesto a Dios. Y de fuera llega este sentir. O sea, y el Mesías, Jesús, desde su nacimiento está diciendo, no a la religiosidad, no a ese judaísmo. Sí a la religión, pero no a la religiosidad. O sea, la religión no puede ser el todo de tu creencia. Y lo está diciendo del nacimiento. Y ellos que tenían el conocimiento no pudieron determinar esto. Y ellos y los otros. Aunque Herodes vio, se estaba oliendo los tiempos y las Está bien, sazones, ya porque después que me dicen la información. Emitió un decreto. Pero espérate, después que me dicen la información, está bien, yo lo hago. Pero fíjate qué hace Herodes. ¿Quién es Herodes? Este Herodes es Herodes I, Herodes el Grande, mal llamado Herodes el Grande. Era una persona que Augusto le había dado el reino, le había dicho, sí, tú vas a ser rey de Israel, de todo Judea. Pero ¿qué pasa con Herodes? Herodes no tenía el favor de los judíos, porque él era idumeo, él era de Edom. Y él se casa con una hija de Juan Hircano, que fue el último de los macabeos, como para ganarse el favor de los judíos. Sí, claro. Para atraer. Me casé con Mariam, se llamaba. Y es bueno aclarar el marco Pero histórico. el tipo estaba loco. O sea, el tipo le tuvo celos a su primera esposa, se llamaba Mariam. Tuvo un hijo que se llamaba Aristóbulo, tuvo otro hijo que se llamaba Alejandro. Y los mató, hizo como el cantante popular, los mató a los dos. Sí. ¿Por qué? Por sospecha. No, que hay una traición, lo mata. O sea, Mata a su esposa, a María, mata a la otra esposa, tuvo 10 esposas. Este Herodes es el papá de los otros Herodes, de Herodes Antipas, ante el cual Jesús tuvo el juicio, que Pilato se lo mandó, y también es el papá de Herodes Filipo, ante el cual ese Herodes le había tomado la mujer, y Juan el Bautista lo reprochó. O sea, es una familia totalmente desastrosa. Imagínate, él ve este decreto y dice... Juego de Tronos le queda corto esa historia. Él ve esta profecía y dice, bueno,
hay que matar a ese posible rey. Y ahí emite el decreto de que todos los niños menores de 2 años sean muertos a espada. Lo cual estaba profetizado. Se estima un estimado de teológicamente. Bueno, nadie ha querido. ¿Por qué? Porque sería un atrevimiento. Primero, a la memoria de eso. Y segundo, no hay datos porque tú puedes determinar la longitud o la densidad poblacional de la demografía de esas localidades. Pero determinar los niños se te hace difícil. Tú puedes tener un máximo o un mínimo. Sí, claro. Que yo no lo tengo en la mente ahora. No, mira, y de verdad que algo por lo cual quise traer este tema, porque es una fecha que está llena de momentos muy importantes y momentos que significan demasiado para la humanidad y hoy en día se ha incluso cualquierizado. O sea, estamos hablando del nacimiento, para los que somos creyentes, del fundador de la fe cristiana. Pero no solo eso, sino de la persona más influyente a nivel histórico, porque a través de ese nacimiento fue que la historia se fue dividiendo en dos. O sea, estamos hablando de un antes y un después de Cristo. Y eso incluso religiones que no van acorde con ella tienen que reconocer que esa es la fecha por la cual se rige el mundo. Aún los judíos, que ellos siguen contando sus años desde los tiempos de Abraham, aún así, ellos tienen en sus celulares las dos fechas. La fecha de ellos y la era común. Sí, claro. Que como le dicen, o el... Ellos le dicen, como ellos no mencionan. No mencionan el Cristo. Pero reconocen que hay un antes y un después. Entonces, es bueno que sepan todos que la Navidad no es algo simplemente para uno coger los fines de semana, dormir mucho, beber mucho, sino que también hay que darle el respeto, si eres creyente, claro, lógico, que merece la fecha. Y es un tiempo bueno para uno interiorizar con Dios, hablar con Él, independientemente de que sea la fecha específica o no, de que uno pueda como que tomar esa fecha para uno hacerse un autoanálisis de ver las cosas que pasaron en ese año, que estuvo bien, que estuvo mal, ir mejorando. Y es una manera de cómo honrar a Jesús y cómo honrar el sacrificio que Él hizo por nosotros, tanto a través de su vida como a través de permitir ser crucificado, aunque haya resucitado luego, porque fue por el amor que tuvo Él hacia nosotros. Así que, Almanzar, de verdad que esto ha sido un banquete premium. Te agradecemos tu participación acá en este programa y sabemos que te vamos a tener por aquí con mayor frecuencia. Así que bueno, no te me asustes. El placer ha sido mío. Gracias, ¿verdad? Y a todos voy en esa consonancia, le digo que de verdad valoremos ese regalo que Dios nos dio al entregarnos a su Hijo. Amén. Sea un diciembre, sea un septiembre, sea cuando sea, Dios nos dio el regalo más preciado. Así es. Que es su propio Hijo. No, claro, así es. Así que ya saben, esto es Ángel Suárez Comenta. Recuerden suscribirse y dar clic a la campanita. Muchas gracias. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de parte de todo el equipo de Ángel Suárez Comenta. Le agradecemos de todo corazón todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes. Hoy en día ya somos muchos, pero seremos aún más con el apoyo de ustedes. Gracias, muchas gracias. Les deseamos que todas las metas y los proyectos que tienen ustedes para este año venidero se cumplen en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Feliz Navidad.